Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Institutos y Centros de Investigación de la UNAM, que nos ofrece este día la doctora Alicia Elena Pérez Duarte. A continuación, le doy la palabra a la doctora Rosa María Ramírez Zamora, quien es directora del Instituto de Ingeniería, para que nos dé unas palabras. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, gracias Fernanda. Muy buenas tardes también a todos quienes nos acompañan en este evento desde lejos, la sana distancia. Evento que durante esta pandemia pues es de la mayor importancia abordar para disminuir la violencia hacia las mujeres y las niñas, que este confinamiento ha incrementado enormemente desafortunadamente. Quisiera expresar mi agradecimiento a la doctora Alicia Pérez Duarte y Noroña, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por haber aceptado impartir la conferencia Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los institutos y centros de investigación en la UNAM. Esta conferencia, que en el marco del Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, se presenta dentro de una serie de iniciativas que han organizado nuestra Comisión Interna de Igualdad de Género y la Secretaría de Vinculación. En particular, quisiera agradecer a la maestra Sonia Briceño, quien, como miembro de nuestra Comisión Interna de Igualdad de Género y también persona orientadora, ha trabajado de manera muy activa en este y otros eventos en pro de la igualdad de género. Este tema que nuestra Casa de Estudios ha tomado como un eje muy importante de acción y que en el plan de desarrollo de nuestro Instituto de Ingeniería es también estratégico y que pretendo que sea transversal en todas nuestras actividades. Espero que lo que se presente en esta conferencia permee de manera individual y colectiva en todos los ámbitos de los miembros de nuestra comunidad, sobre todo en estos tiempos en los que, como mencioné, se ha acrecentado la violencia hacia las mujeres y las niñas. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Rosa María Ramírez, nuestra directora. Y pues me toca presentar con muchísimo gusto y muchísimo agradecimiento a la doctora Alicia Pérez Duarte y Noroña, quien es doctora en Derecho por la UNAM, autora de varios textos sobre derechos humanos y estudios jurídicos de género. Fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, consejera en la Misión Permanente de México ante la ONU, secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado sobre Feminicidios y fiscal especial sobre violencia contra las mujeres de la Procuraduría General de la República. Actualmente, la doctora Alicia es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente en varias instituciones de educación superior y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Alicia, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante que efectivamente, como dice la doctora Ramírez Zamora, esperamos cale en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias. Adelante. Pues en realidad quien agradece la oportunidad de hablar ante una comunidad científica y de ingenierías, eso soy yo. Es todo un reto. Les doy mi palabra de honor que no me voy a poner a recitar artículos de la ley. Vamos a tratar de entender lo que significa la violencia contra las mujeres para poder hacer algo por prevenirla y evitarla. Y voy a tratar de dar el paso cuántico entre esto y compartir mi pantalla, que siempre me cuesta trabajo. No, así no, así sí. No estoy todavía, ¿verdad? Ay, diosas del Olimpo, me pierdo. Ya ven cómo siempre me pierdo. Compartir pantalla. Mientras la comparte, le recuerdo a las personas que están conectadas que pueden escribir sus preguntas en el chat para que al finalizar la sesión se las hagamos a la doctora. Ya la compartí, ya me están viendo, ya están viendo mi pantalla.
Sí, solamente falta en pantalla completa. Ay, ese es el problema de siempre. ¿Qué hice hace rato para hacerlo? Volver a compartir pantalla completa. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estoy. Sí, Sí, doctora. ahora Ok. sí la vemos completa. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos pues, y de veras les prometo, y tan les prometo que va la primera diapositiva, en donde lo que hago es un llamado porque ahí estamos viendo manifestaciones con incluso lo que se llama actos vandálicos de jóvenes, y estamos viendo a miles de mujeres manifestándose en la Ciudad de México. Esto fue el 8 de marzo de este año. Ahí estaba yo, no sé si me alcanzan a ver desde arriba, pero ahí estaba yo. ¿Y qué estamos haciendo? En realidad estamos protestando contra las violencias hacia nosotras. Y siempre cabe la pregunta, ¿en dónde empiezan estas violencias? ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Sobre todo cuando estamos en una universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando presumimos, y así nos los indican, que somos una de las mejores de Iberoamérica. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Para prevenir estas violencias que en nuestros pasillos, en nuestras aulas, en nuestros espacios universitarios, hemos evidenciado, bueno, es mucha gente, ¿verdad? Las jóvenes nos están haciendo un llamado a través de estos tendederos. Y la pregunta es, ¿efectivamente los tendederos son un mecanismo de prevención o en realidad son expresiones que nos están llamando la atención hacia dónde tenemos que voltear? Y lo primero que vemos, lo primero que yo veo en estos tendederos es el hartazgo de nuestras jóvenes de sentir esas miradas, de veras esas miradas horribles que se sienten, y les digo porque en alguna ocasión también la sentí, en aquella época de mi juventud también la sentí, que ya no sabemos si nos están mirando a los ojos, si nos están escuchando o simplemente nos están viendo las tetas. Una se harta de estas miradas. Lo mismo de escuchar una y otra vez chistes misóginos sobre nuestros cuerpos, de si estamos muy buenas o si estamos muy gordas o si estamos muy flacas, si nos faltan tetas o nos sobran nalgas, si nos sobran muslos o nos falta porte. Y los chistes misóginos que van junto con eso. También las jóvenes, y yo podría decir todas las mujeres, estamos hartas de escuchar solicitudes de intercambio de calificaciones por sexo. No es tampoco común, es muy común. No es cierto que el 35% de las estudiantes lo hayan sufrido. Estoy absolutamente segura que es el 100% de las estudiantes que han sufrido alguna de estas propuestas por algún maestro. Es un hartazgo que debe estar, que también está ubicado no solo en las estudiantes, está también ubicado en nuestro propio trabajo. Nos sabemos perfectamente calificadas para optar por una mejora de salario, una mejora en el escalafón, y no lo hacen y no lo obtenemos porque no estamos dispuestas al intercambio de favores. Y desde luego también estamos hartas de los linchamientos mediáticos y cibernéticos. Es en este hartazgo en donde tenemos que poner la mirada, poner el foco, porque los tendederos son solo una expresión de hartazgo. Los fuegos, los vidrios rotos, las estaciones del metro vandalizadas son un llamado de atención a las autoridades, a los compañeros, a los profesorados, a
todos los hombres que están en nuestro alrededor. Una llamada de atención porque estos tendederos son solo un síntoma de una enfermedad que nos corroe como sociedad, pero empieza en la corrupción de nuestros cuerpos, de nuestras conciencias, de nuestros corazones, neuronas y cada una de las células de este cuerpo en el que nacimos, que es el cuerpo de una mujer. Y esto va acompañado de la sordera de las autoridades y de la impunidad en los hechos que nos están hartando. ¿Y en dónde empieza la violencia? Siempre escucho decir, pero no todo, sino siempre. Perdón, sí, es la sociedad entera, es la población entera. Y ahí en donde nos paremos y haya hombres, ahí están jugando, en primer lugar, los estereotipos de género. El cómo debemos comportarnos como mujeres, cómo tenemos que ser como mujeres, qué es lo que se espera y no se espera de una mujer. De hecho, las mujeres ingenieras, las mujeres universitarias, pero las ingenieras, no, esas algo tienen mal, algo tienen chueco, porque no son mujeres. ¿Cuándo se ha escuchado? En la vida se ha escuchado que haya mujeres ingenieras. ¿Qué es eso? No está dentro del estereotipo de género. El comportamiento de una mujer está todavía ahora fuera de las universidades, pero sobre todo fuera de los espacios de ingenierías, de mecánicas, de trabajo científico. Nos medio aceptan y así en las humanidades, en la parte cultural. Pero en esta otra parte, el estereotipo no nos permite reconocer esa existencia. Estos estereotipos, per se, solo el estereotipo ya genera una discriminación, ya genera un pensamiento del prototipo de mujer y por lo tanto, si no encajamos en ese prototipo, estamos fuera de las consideraciones del grupo en donde estamos interactuando. Y esta discriminación pone las bases, sienta las bases, las estructuras de todas las violencias. Como no somos sujetas al mismo nivel que lo masculino, y como estamos encajonadas en espacios de cuidados y servicios, entonces podemos ser violentables porque hay alguien que tiene el poder para hacerlo. ¿En dónde empieza la violencia? En esa creencia del poder, del pater, en una estructura que no es otra cosa más que el patriarcado. Por la discriminación, las mujeres dejamos de ser personas y nos convertimos en cuerpos utilizables y disponibles para los machos de nuestro entorno. Compañeros, estoy diciendo bien machos. ¿Por qué utilizo el concepto machos? Porque si pongo hombres, yo sé que inmediatamente va a haber un esfuerzo así para separar a esta loca de Alicielena de nuestro espacio. Estoy utilizando el concepto macho para referirme a el prototipo de el hombre en el patriarcado que abusa de estos poderes. Para eso lo estoy utilizando. Me voy a referir en este momento, en este pequeño espacio, a dos formas especialmente presentes en territorio universitario, en territorio Puma. El acoso, el hostigamiento y la violación. Todos estos que van acompañados del calificativo de sexuales. Pero quiero subrayar acoso, hostigamiento y violación. De ninguna manera pueden considerarse actos sexuales. En realidad son actos de este poder del que se estoy hablando, de este poder
sobre este poder que oprime, este poder que controla, un poder de dominación. Y en ese sentido de un poder de dominación, también son actos políticos de una política que está dirigida a mantener un control sobre más de la mitad de la población. Las mujeres somos más de la mitad de la población. Y curiosamente, en estas mujeres, en nosotras, está la sobrevivencia de la especie. No nos olvidemos de eso. Los hombres, los machos, por sí solos, no pueden hacer sobrevivir a la especie. Y si seguimos siendo asesinadas a razón de 11 mujeres por día, en no mucho tiempo, la humanidad puede llegar a ser una especie en estado de extinción. No se rían, estoy hablando en serio. Pensemos, para ver la magnitud del problema, que hace no mucho tiempo, yo me acuerdo, todavía me acuerdo, y que además era cuestión de risa entre nuestros compañeros, hermanos, primos, en los scouts y demás. Me acuerdo que se decía que éramos 7 mujeres por hombre. 7 mujeres por hombre en la población de nuestro país. Hoy no alcanzamos a ser ni siquiera 2 por hombre. Somos 1 y un cachito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No estoy hablando de la época recién salidos de la Revolución Mexicana, que podríamos decir como hubo tantos hombres que fueron asesinados, que murieron en la Revolución, entonces sí había una disparidad de mujeres. Estoy hablando de los años 60, principios de los años 70, no es hace tanto tiempo. Este mensaje político, ¿sí?, debe contrarrestarse con la conciencia de la importancia en todos los aspectos que tenemos las mujeres para la humanidad. Y si no lo podemos pensar en toda su magnitud, simplemente pensemos en que sin las mujeres la especie no sobrevive, la especie humana no sobrevive. Estos actos se inscriben en un patriarcado que es la estructura política, social, que tiene, pues no mucho tiempo, alrededor de unos 5.000, 6.000 años. Y es una estructura política que empieza por excluirnos de los espacios públicos y de los espacios políticos. Me van a decir, bueno, eso fue hace 5.000, 6.000 años, pero en realidad, Amelia Valcárcel, una gran filósofa feminista española, nos dice que el patriarcado es lo que hacemos todos los días, todos los días. Esas miradas, no voy a hablar del transporte público, voy a hablar de los pasillos en nuestra universidad. Esas miradas de las que hablaba, esos comentarios soeces respecto a nuestros cuerpos, esas violaciones tumultuarias solo porque estaba borracha la compañera, ¿sí?, de eso es patriarcado, eso es un mensaje patriarcal, eso es lo que dice Rita Segato, son hechos de violencia contra las mujeres que necesariamente se ubican en una atmósfera que les es favorable, una atmósfera de machos que aplauden o callan respecto a lo que están viendo. Y yo sé, no necesito ver caras, pero sé que si digo el patriarcado es lo que sucedió en esa fiesta de fin de año de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuando estaban jóvenes y cuando estaban estudiando ingeniería, en donde todo el mundo estaba pasado de copas, por no decir que estaba pasado también de otras cosas, y varios compañeros estaban aplaudiéndole a una compañera porque le estaban quitando la ropa y la empezaron a violar. ¿Violar por qué? Porque no estaba en capacidad de decir si sí o si no, independientemente de que no opusiera resistencia. Simplemente no estaba capacitada para decir sí o no quiero. Muchos estaban aplaudiendo, muchos estaban echando porras, y otros estaban calladitos en el rincón, sin decir nada. ¿Por qué? Porque esta es la atmósfera patriarcal que se identifica con usos y costumbres. Así se hace,
Así somos los hombres. No podemos reaccionar de otra manera. Y cuando, aunque se nos revuelvan las tripas por lo que estamos viendo, las costumbres, los usos y sobre todo los mandatos de masculinidad, en esos comportamientos, ya sea individuales o colectivos, son los que mueven al macho de nuestra especie a continuar con estas prácticas que intelectualmente rechazan, que pueden pensar en la hermana, en la madre, en la abuela o en la hija, ¿sí? Y pues si es que esto no es posible, tenemos que acabarlo. Pero a la hora que lo están viendo, a la hora que se suben al transporte público y están viendo como un... Consta que no digo groserías y me las callo porque es por eso de que estamos en el ciberespacio y quién sabe quién más esté escuchando. Se suben al transporte público y están viendo a reempujarse en contra de una joven y a la joven simplemente irse retirando y nadie dice nada. Porque es una costumbre. Así es un comportamiento individual arropado por comportamientos colectivos. Es un hábitus en el sentido de Bourdieu. ¿Y qué significa este concepto de hábitus? Es un sistema de comportamientos, un sistema de estructuras o de esquemas de comportamiento, son reglas de conducta que las tenemos muy interiorizadas. Las mujeres las tenemos interiorizadas como miedo a pasar solas por un pasillo, ya ni siquiera en el anochecer o cuando está amaneciendo, para pasar por un pasillo en donde vemos un grupo de compañeros que están ahí. Comportamientos aprendidos, interiorizados, que permiten estructurar pensamientos, interacciones, percepciones y acciones características de una cultura. Una cultura que aunque ya no oigamos a Pedro Infante y a Jorge Negrete porque ya se murieron, de todas maneras ese charro cantor, ese macho maciosare mexicano está presente en todo lo que hacemos. Y por eso, aunque se nos revuelvan las tripas, callamos cuando somos testigos de un acto de violencia individual o colectivo en contra de una de nuestras compañeras. Y llamo a la cultura precisamente porque Rita Segato nos hace ver que hay una pedagogía de la crueldad y por lo tanto tenemos que hacer algo por ir en contra de esa pedagogía de la crueldad. Y ella se refiere a esto como todas las prácticas, desde la televisión, desde el mensaje hablado con, ese es mi hijo macho, así lo quería yo ver, ¿sí? Que nos van programando para cambiar lo vivo, lo creativo, lo fuerte de nuestra vida y de nuestro entorno por la violencia que mata toda esa vivencia, toda esa virtud. Desde luego es una pedagogía que sí la podemos medir, sí la podemos valorar a partir de su esterilidad y sobre todo de su obsolescencia, de que debería ser obsolescente, es decir, ya no debería existir. Por las diosas del Olimpo, hemos alcanzado la Luna, hemos llegado a Marte, podemos ver no nada más nuestra galaxia, sino otras galaxias, y todavía no alcanzamos a eliminar la discriminación y los efectos de esta discriminación en contra de las mujeres, que son los orígenes de la violencia contra nosotras. Porque hay mandatos de masculinidad. Esos mandatos que, insisto, tenemos por todos lados.
las canciones de Mátala, creo que se llama, y ya no me acuerdo de cuál de los chavos modernos que es el que la canta, pero eso está mandando un mensaje, una orden a los hombres para decirles, es así como se refleja tu masculinidad. Es a través de la violencia, de la fuerza, de la expresión de poder machista, como vamos a definir si eres hombre o no. Porque efectivamente toda la demostración de hombría va canalizada hacia la expresión del macho, no a la expresión del hombre, no a la expresión del hombre como uno de los dos referentes de la humanidad, sino a la expresión del macho que se apropia de los cuerpos, de las vidas, del otro referente de la humanidad, que somos nosotras las mujeres. Este mandato de masculinidad justifica, socializa la violencia en toda su expresión, pero sobre todo la violencia hacia las mujeres. En este contexto, en las violencias sexuales, que son actos de rapiña y consumo del cuerpo de las mujeres, estamos recibiendo, estamos leyendo, estamos escuchando el lenguaje más claro de cómo se cosifica la vida, no nada más los cuerpos, la vida de todas nosotras, la vida de nosotras las mujeres. Y aquí sería el momento de sacar las cifras y las estadísticas, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque pues yo tengo otras cifras, fíjense, yo tengo otros datos, fíjense. Y si estuviéramos en un auditorio, si estuviéramos en el auditorio del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, yo les pediría a las mujeres que estuvieran presentes que aquella que nunca en su vida haya vivido un acto de estas violencias, ese de, mamacita, si me muero, ¿quién te encuera? O, ay, en esos dos tetas yo sería feliz. Y ese tipo de comentarios soeces. La que nunca lo haya recibido, la que nunca haya tenido enfrente a un maestro que le reclama por qué no trae minifalda o por qué no trae unos pantalones un poco más sugerentes, o al compañero que intenta emborracharla para después tener relaciones sexuales aunque ella no quiera, o relaciones sexuales sin condón aunque ella no quiere, ¿sí? La que nunca en su vida haya tenido, que me levante la mano. Y estoy absolutamente segura que no habría una sola mano levantada, porque todas hemos pasado por ahí, porque esas violencias sexuales, esos actos que parecen insignificantes, son el inicio de la serie de muestras de la cosificación de nuestros cuerpos. Si la humanidad considerara que las mujeres y nuestros cuerpos tenemos el mismo valor que los hombres y sus cuerpos, no se abusaría de la diferencia de fuerza que hay entre unos y otras. Pero el patriarcado, ese patriarcado del que les hablé hace un rato, lo permite porque nos discrimina, porque nos trata de sacar de los espacios públicos. Expresiones de violencia, muchas, muchísimas, en todos lados, en todos los espacios, o de masculinidad. Ese es mi hijo, ese es mi compadre, ese es el mío, ¿sí? ¿Por qué la aguantas? Cállala. Finalmente, ¿quién es el hombre en la familia? ¿Quién es el hombre en la clase? ¿Quién es el hombre en la pareja? ¡Ay, mamacita! Todo esto que estamos viendo y muchas imágenes más que les podría yo poner en pantalla, no son otra cosa más que la expresión de esa masculinidad, la expresión de el por qué las jóvenes
hoy gritan, el violador eres tú. Sí, tú, macho de la especie humana. No es extraño que lo digan, porque todas lo hemos sufrido, todas. Voy a abrir un espacio para decir, y sobre todo para darnos a nosotras mismas esperanza. Porque si pensamos que todos los hombres, todos, el 100% de los hombres son machos, son violadores, son agresores, estamos perdidas, hermanas. Estamos perdidísimas. Porque no nos quedará más que partir por la mitad del país y quedarnos nosotras en una mitad y mandar a los hombres a la otra. ¿Qué vamos a hacer con la perpetuación de la especie? No lo sé. Todavía no lo he pensado. Pero esa sería la única solución. Dividirnos y hacer espacios exclusivos, así como hay espacios, entre comillas, exclusivos en el transporte público, así deberíamos hacerlo si perdemos la esperanza y pensamos que todos los hombres son violadores. Creo que no. Creo que no, pero sí lo suficientes para que todas nosotras hayamos sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de nuestras vidas. Y eso es muy preocupante. Eso es preocupante porque quiere decir que la fuerza y el poder, la influencia, la conciencia del hombre o los hombres cuya masculinidad no es tóxica, no es suficiente para romper con estos tres elementos de los cuales hablaba yo al principio. El estereotipo, en este caso el estereotipo de macho, ¿sí? La discriminación hacia en este caso, el hombre que no corresponde a ese estereotipo, y no me refiero a los homosexuales, no, me refiero a los hombres sensibles, que no necesariamente tienen que ser homosexuales, estaríamos también perdidas, ¿sí? Y tercero, la violencia contra esos hombres que no son parte del estereotipo. Funciona en los dos sentidos. Funciona en el sentido de excluir a los hombres que podrían ser el peso específico para prevenir las violencias, para prevenir todo tipo de violencias dentro de nuestras universidades y dentro de nuestros espacios universitarios y de ahí a la sociedad. Hasta hace no mucho tiempo podríamos decir que, bueno, en la universidad nos quedábamos con la partecita menos violenta de la violencia, si es que existe algo así. Pero tan no es cierto que ya hemos tenido feminicidios en el campus universitario y en el campus central de nuestra casa Puma, ¿sí? de nuestro territorio Puma. Es cierto, no todos los hombres. Tenemos que hacer un llamado a esos que no son todos los hombres, que no son machos, sino son hombres, con mayúscula, para que los otros, los que son en número suficiente como para que todas hayamos recibido una acto de violencia, se paren. Sí, efectivamente, las mujeres ya hemos hecho de todo para prevenir y erradicar la violencia contra nosotros. Ya creamos leyes, ya creamos instituciones, ya hicimos acuerdos internacionales, ya tenemos prototipos de investigación delictiva y protocolos para la atención a las víctimas. Ya tenemos metodologías específicas para la investigación de los delitos y para dictar sentencia. Ya tenemos coordinaciones en la universidad para la igualdad entre mujeres y hombres. Todo eso ya lo tenemos, ya lo hicimos las mujeres. Y no podemos, no hemos podido bajarle ni una milésima a las estadísticas de la violencia contra las mujeres. ¿Y saben por qué? Justo porque no todos los hombres, ¿sí? Los hombres que caben en no todos,
se quedan callados. Les toca, compañeros, alumnos, les toca compañeros maestros, les toca compañeros trabajadores administrativos de nuestra universidad. Les toca hacer el llamado a sus compañeros, a sus congéneres, para acabar con estereotipos, para acabar con discriminación y para acabar con la violencia. Porque esta violencia que empieza por el acoso y el hostigamiento está siempre presente y está en sus manos poder acabar con ella. Creo que me he ido un poco rápido, pero no importa porque nos va a dar tiempo de hablar y a intercambiar. Me queda un espacio todavía para hablar de los desafíos de la prevención. Además de hacer un llamado a los hombres, de decirles, no es un problema nuestro, es un problema de la masculinidad tóxica, la masculinidad que considera que los hombres tienen el poder y control sobre nuestros cuerpos y que por lo tanto nuestros cuerpos los pueden utilizar como quieran. De ahí está el problema, no en nosotras. Empezando por ahí, tenemos que poner en el banquillo de los acusados a la tolerancia a la violencia. Esa tolerancia que está siempre presente y en todos los lados. El compañero que está calladito viendo cómo están manoseando a una compañera o cómo le están diciendo cosas soeces sobre su persona o sobre su cuerpo, que no dice nada, es esta tolerancia. Aunque él nunca las haya dicho. O los compañeros que se colocan y se hacen para atrás y dicen, no, yo no fui. No, pero lo toleraste. No, pero no fuiste capaz de dar un paso al frente y decir, así no. Tenemos que poner en el banquillo de los acusados a esa actitud para poder cambiar y transformar la contrapedagogía de la crueldad, para poder cambiar la formación de la mentalidad del macho mexicano. Debemos pensar en la violencia como un problema básico de derechos humanos, no como un problema de relación entre mujeres y hombres. Es un problema de derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho a la libertad y a la integridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un problema de las mujeres, es un problema, hablando de la universidad, empezando por sus autoridades, empezando por el cuerpo directivo, desde rectoría, pasando por todas las direcciones de todas las escuelas, facultades, institutos, centros, programas que tenemos dentro de nuestra universidad. Como es un problema de derechos humanos, les toca a las autoridades hacer que sea posible tener estos banquillos de los acusados para la tolerancia, ¿sí? Entonces, saliéndonos de la universidad, ¿a quién le toca? Al Estado. Pero ojo, es muy fácil decir el Estado. Le toca al Estado que el Estado lo resuelva. Nada más así como dato curioso, saben que no hay un solo Estado desde que se concibió este concepto para referirse a un país, su gobierno y todo lo que se mueve en el territorio. No hay un solo Estado que viva sin la población que lo integra. La población, es decir, los hombres y las mujeres que viven en ese territorio de ese Estado, hacen al Estado. El Estado no vive sin la población. Por lo tanto, es un problema, esta violencia, que es un tema de derechos humanos, es un problema de toda la población, no nada más de las mujeres. Así lo debemos pensar. Y debemos reconocer que todos los hombres, todos, se deben involucrar para prevenir y erradicar. No nada más
el presidente de la República. No me refiero a este presidente de la República, me refiero a la figura del presidente de la República. No nada más el rector, no me refiero específicamente al doctor Raúl, me refiero a la figura de rectoría. Iba a decir de el director del instituto, pero no, ¿verdad? Porque es una mujer. Pero no importa, ¿sí? No es la dirección del instituto, sino es todos los hombres del Estado los que se tienen que involucrar para poder prevenir y para poder frenar. Si no contamos con este trabajo de base, no veo cómo le vamos a poder hacer para erradicar la violencia hacia las mujeres. De veras, no veo por dónde. Si ustedes tienen alguna idea, estas ideas serán muy bienvenidas a la hora que tengamos los intercambios. El trabajo para erradicar la violencia machista, desde luego contra las mujeres, empieza por donde yo empecé, por erradicar la desigualdad. Esos esquemas en donde la brecha salarial habla por sí sola, ¿sí? Al mismo trabajo hay una disparidad de salarios porque uno es hombre y la otra es mujer. Y se piensa de manera estereotipada, acuérdense, estereotipos de género, se piensa de manera estereotipada que la mujer no necesita tanto su salario como lo necesita el hombre, porque ella no es jefa de familia y ella seguramente tiene un marido o un concubino o un padre que resuelve los problemas económicos. Por ahí empiezan las desigualdades, por estos estereotipos que al mismo tiempo fortalecen la discriminación. En la medida en que las mujeres tenemos menos acceso a la riqueza, a las fuentes de trabajo, a la propiedad de la tierra, ¿sí? En esa medida la brecha de desigualdad seguirá por lo menos siendo la misma. No la podemos ir cerrando porque empezamos, o sea, tendríamos que empezar por ahí para acabar con la violencia. Este es el secreto de este concepto que a mí no me gusta mucho, pero habla de esto que les estoy poniendo y de esto que ustedes ven en pantalla, el empoderamiento de las mujeres. No me gusta mucho la palabra empoderamiento porque eso me hace inmediatamente ir a la imagen de una mujer levantando pesas y una mujer detrás de los guantes de box, porque tiene el poder y está ahí sudi haciéndose musculosa y haciendo, ¿no? Esa es una imagen inmuno. También tengo estereotipos. ¿Qué quieren que les diga? También ahí están los estereotipos. Pero lo que refleja el contenido político del concepto de empoderamiento es justamente esto: abatir las brechas de desigualdad, cerrar las brechas de desigualdad y por lo tanto de la discriminación a través de fortalecer a sus mujeres. Pero la vigencia completa de los derechos humanos de las mujeres en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones que los hombres, no se acaba con esto. No se acaba solo con el empoderamiento de las mujeres, sino se acaba cuando podamos romper con el mandato de la masculinidad, con el mandato de la crueldad en la masculinidad. Es ahí cuando vamos a poder trabajar. Y efectivamente, para erradicar la desigualdad y la discriminación, necesitamos fortalecer la democracia y necesitamos fortalecer la vigencia de los derechos humanos. Y yo voy a ir más allá de la igualdad. Yo voy a hablar de libertad. La libertad para las mujeres y para los hombres. Porque la igualdad significa que ante la imposibilidad de transportarnos todo mundo, habrá quien tenga que caminar, ¿sí? Y van a caminar por igual hombres y mujeres. Sí, van a caminar por igual hombres y mujeres. Pero cuando tenemos la libertad, vamos a poder acceder a mecanismos
libremente seleccionados para poder llegar a nuestras metas, ¿sí? Hay un paso más adelante, la vigencia de los derechos humanos para las mujeres y para los hombres en libertad para unos y para otros. Y para eso, cada quien tenemos que hacer nuestra propia tarea. No podemos esperar que sea el Estado el que la cumpla. El Estado somos su población y en su población no somos un conjunto abigarrado de cabecitas. Somos un conjunto de mujeres diversas y de hombres diversos. A toda esa población nos toca, a cada una de esas personas, en lo individual y en lo colectivo, nos toca hacer nuestro propio trabajo para prevenir y erradicar la violencia contra nosotras. Por mi raza hablará el Espíritu. Muchas gracias por su atención. Ahora trataré de regresar al aula, no sé cómo hacerle, pero creo que así, sí. ¡Ah! Lo logré, sí, lo logré. Pues estoy abierta a las preguntas y ustedes perdonarán los ladridos de mi perra, pero está como loca, persiguiendo a no sé quién, ¿sí? Muchas gracias por la presentación. Vamos con las preguntas. La primera que llegó, ¿en cuánto tiempo se cree que las conductas que tenemos arraigadas pueden cambiar con este tipo de acciones que se están realizando poco a poco? Madre santa, esa es una, diría mi abuela que esa es una pregunta con jiribilla, es decir, así, la meto en rosquita para sacar hilo, ¿verdad? ¿Saben qué? Si en el aquí y ahora, ustedes, que son la comunidad del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y yo nos comprometemos a que nunca más va a haber un acto de violencia dentro del instituto, en el aquí y ahora se acaba. Así de fácil. Así de fácil. Se necesita voluntad. Y no nada más voluntad política, de esta política de generar políticas públicas. Se necesita voluntad. Aquí miren, aquí en el corazón, ¿sí? Pero obviamente esto es una utopía. Tenemos por lo menos desde 1975 intentando que el concepto de violencia de género contra las mujeres, bueno, violencia contra las mujeres nada más, violencia contra las mujeres, se inscriba en las políticas públicas. Logró entrar acompañada del calificativo de género, violencia de género contra las mujeres, hasta 1995, 20 años después. Llevamos 25 años trabajando y ahora nos dicen, bueno, las mujeres también son violentas. Como es violencia de género, entonces también las mujeres ejercen violencia contra otras mujeres o contra otros hombres, sobre todo contra las mujeres y los hombres de la comunidad LGBT más y todo lo demás. Y lo digo así porque me cuesta mucho trabajo pensar en que es una comunidad. Es más, estoy segura que no es una comunidad. Y además con todas las letras, no por discriminación, solidaria con todas las personas que sufren discriminación porque soy mujer, sino simplemente, pero bueno, entonces no lo hemos logrado porque no hay la voluntad individual para lograrlo. Acabo de recibir de un queridísimo amigo, discípulo, un comentario sobre las feminazis, sobre el concepto feminazi. Casi se me caen los calzones, nada más porque estoy sentada no se me cayeron, pero pensar que lo formé y me sale con este concepto para referirse a un daño que le hizo una mujer y responder con el hígado, digo, no doy crédito. O sea, estamos en el revanchismo. No, creo que debe haber una voluntad individual y colectiva, como les dije durante la conferencia,
para acabar con esta forma específica de violencia contra las mujeres que nos está matando, ¿sí? No son los pleitos y no son, inclusive, sí, una mujer puede agarrar a sartenazos a un hijo para que haga la tarea, ¿sí? O a cinturonazos, sí, sí puede, pero no se trata de ver si podemos o no podemos, se trata de ver de cómo lo acabamos, ¿sí? Y sobre todo se trata de entender que hay diferentes tipos de violencia y una es a la que nos estamos refiriendo y a la que queremos aplicar en primer lugar, es esa que se ejerce en situaciones de poder, ¿sí? De su poder y subordinación. Esa que utiliza los cuerpos de las mujeres también como arma en contra del enemigo. Los cuerpos de las mujeres del enemigo para humillar y desarticular a las comunidades del enemigo. ¿Se fijan qué perverso es esto? ¿Por qué creen que los ejércitos entran a las poblaciones violando a las mujeres? Para desarticular el concepto de comunidad, para utilizar los cuerpos para romper la etnia, embarazando a las mujeres enemigas. O sea, ¿se fijan de qué magnitud es? Bueno, así de grande es el problema y se acaba con voluntad individual. El primer soldado que diga, yo no voy a violar, ahí está mandando un mensaje general. A lo mejor le va muy mal al primero, pero si son varios al mismo tiempo, las cosas van a ir mejorando. Y lo mismo en nuestra universidad. A lo mejor le van a decir cosas muy feas, empezando por Joto, al compañero que diga, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué están insultando a la compañera? ¿Sí? Pero seguramente habrá más compañeros que se unan a esa voz, a través de un ejercicio de voluntad individual que se puede colectivizar. Y esta voluntad, estoy absolutamente segura que nos dará resultados más pronto que cualquier otra política pública. Espero haber contestado y sobre todo espero haber motivado. Claro que sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alexa. Ella dice, a pesar de todas estas manifestaciones violentas, los feminicidios no se han detenido en México. ¿Es esta la forma correcta para eliminar la violencia hacia la mujer? ¿Te refieres, Alexa, me imagino que te refieres a las manifestaciones, la del 25 de noviembre, que tuvo también su bloque de anarquistas y bloque, el que llamamos el bloque negro, que llegan y queman y hacen y tornan? Yo no soy partidaria, yo, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, no soy partidaria de hacer manifestaciones violentas. Me gusta más juntarnos, como nos juntamos el 8 de marzo, más de 300,000 mujeres solo en la Ciudad de México, ¿sí? Ese es un impacto enorme. Y cantamos y hacemos y tornamos. Pero hasta ahora, hasta este 2020 tan aciago y que ya se está terminando, ninguna de las manifestaciones pacíficas del mundo y tampoco ninguna de las manifestaciones pacíficas de las mujeres ha logrado cambios. Ninguna. Todas tenemos el derecho al voto, todas podemos votar, porque hubo sufragistas que pusieron bombas en las oficinas de correos, que quemaron las entradas al Parlamento inglés, o sea, hicieron actos sumamente violentos para llamar la atención. Es más, no estaríamos hablando de este tema si no hubiéramos tenido las tomas de las facultades con toda la agresividad que pudieron ponerle las jóvenes universitarias. No estaríamos hablando del tema, ¿sí? Nos dirían, ay, miren qué bonitas, ahí está la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, ¿sí? Es una canción, o ahí está El macho opresor eres tú,
¿sí? El macho violador eres tú, el performance de las tesis chilenas, ahí están. No nos pelan. O sea, no me gusta. Yo soy pacifista. Yo preferiría manifestaciones estrictamente pacíficas, pero no funciona, no ha estado funcionando, alguien está llamando la atención, hay que voltear a ver. ¿Sí? Lo que sí les digo, sobre todo para quienes dicen es que no son las formas, el feminismo es una revolución que ha durado siglos, por lo menos 3 siglos ya. ¿Sí? Y adivinen qué, es la única revolución que ha obtenido resultados. Tan ha obtenido resultados que aquí estamos mujeres en una universidad, impensable en el siglo XIX, impensable a principios del siglo pasado. ¿Sí? Aquí estamos. Tenemos derecho a voto, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la propiedad. Ha obtenido resultados. Y no hemos matado a uno solo, no hemos disparado balas. Sí hemos quemado edificios, sí digo hemos porque soy feminista, hemos roto cristales, roto puertas de las procuradurías, pero no hemos disparado un solo tiro en contra ¿de quién? ¿Del enemigo? ¿Quién es el enemigo? Mi padre, mi hermano, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi primo. No podemos disparar, ¿sí? Pero entendamos el hartazgo para explicar los actos de vandalismo, ¿sí? Espero haber contestado. Justo en este sentido va la siguiente pregunta, que es de Miriam. Ella pregunta qué formas de manifestación no violenta recomienda que se usen además de los tendederos para evitar dañar las instalaciones universitarias, incendiar la infraestructura, etcétera. ¿Saben cuál es la mejor manifestación? Que se acabe la violencia. Si se acaba la violencia, miren, hasta los tendederos desaparecen. ¿Sí? Y eso está en manos de ustedes, compañeros, Eso está en manos de ustedes, compañeros maestros, directores, ¿sí? Está en sus manos. Esa es la mejor manifestación. Dañar las instalaciones universitarias. No deberíamos dañar las instalaciones universitarias, pero ¿de qué otra manera llaman la atención? Pensémoslo, ¿sí? Esta violencia ha existido siempre. Y ahorita le estamos poniendo atención porque el año pasado tomaron escuelas, facultades, preparatorias, CCHs y quemaron cosas. Si no, no estaríamos poniéndole atención. No quiere decir que las impulso y las motivo y las conduzco a que sigan tomando. Es al revés. Estoy llamándonos la atención a acabar con el origen del problema. ¿Sí? Nos chocan los tendederos porque es una denuncia anónima. Pues ten la certeza de que si no has hostigado o acosado a una compañera, a una alumna o a una trabajadora administrativa desde tu espacio de poder, no vas a estar en ese tendedero. Y mientras menos hombres lo hagan, menos tendederos va a haber. Porque además saben que una de las cosas que siempre se me pasa decirlo, porque no quiero ser tan pesimista, hay algo muy importante. Los hombres agresores son depredadores. No se conforman con violentar a una mujer. No se conforman con agarrarle las nalgas a una mujer o pedirle favores sexuales a una alumna. Lo hacen de manera sistemática. El mismo maestro que me acosó a mí en 1975 sigue acosando a las compañeras. Apareció en los tendederos. Dice, no, pero ¿cómo? El doctor,
Perdónenme, si el doctor está en los tendederos, no es por una mujer, es por cientos, si no es que miles de mujeres. Pues la mejor manera de acabar con esto, la mejor manera de preservar la estructura universitaria que tanto le cuesta a este país, es acabando con la violencia. Así de fácil, así de sencillo. No tenemos que hacer nada más. Pues, hagámoslo. Compañeros, está en sus manos. ¿Sí? No nos pidan a nosotras que resolvamos un problema que es del patriarcado. María Fernanda, síguele con las preguntas. Claro que sí, muchas gracias. La siguiente es si se deberían de impartir materias de equidad de género desde el nivel de educación básica. Sí, pero ojo, yo le quitaría lo de equidad. ¿Y saben por qué le quito lo de equidad? Le quito lo de equidad porque no se trata de darle a cada quien lo suyo. Porque cualquier macho nos dice, pero si ya tienen lo suyo, ya tienen una institución del matrimonio que obliga al hombre a proteger a la mujer y a reconocer a los hijos que tenga esa mujer en el matrimonio. Ya tienen la responsabilidad del hombre que les da casa, vestido y sustento. Ya tienen el derecho de la educación, siempre y cuando primero limpien la casa, etcétera, etcétera. Ya tienen lo suyo. Eso es equidad, darle a cada quien lo suyo. Y no se trate de darle a cada quien lo suyo, sino de quitar obstáculos para que cada quien pueda libremente desarrollar todas sus capacidades. Entonces, la educación que tiene que ser desde la básica es una educación en la igualdad y en la libertad. Una educación que privilegie la dignidad de las personas y el respeto a esa dignidad. No en el sentido de las éticas y constituciones morales que andan por ahí circulando. No es un sentido de moral cristiana. Es un sentido de el más profundo reconocimiento a lo que nos hace seres humanos, que es nuestra dignidad. Hacer que entendamos que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad. Podemos ser lo distintos y distintas que somos en realidad, esa enorme diversidad que es la riqueza de la humanidad, pero todos y todas tenemos la misma dignidad. Y nos toca respetar esa dignidad de la otra persona. Pero con eso tenemos que empezar deberíamos empezar desde la casa, pero no vamos a empezar desde la casa porque hay que romper las estructuras del patriarcado que están en la casa. Entonces, desde la educación básica, desde luego a la UNAM le toca desde la educación media superior y de ahí hacia arriba. Y sí, no solo tiene que ser transversal, tiene que ser integral, es decir, en todos lados, en todas las materias, en todos los espacios. Así tiene que ser, no nada más transversal, porque podemos poner una materia en derecho, otra en sociología, otra más en medicina, otra más en ingeniería, otra más en arquitectura, etcétera, etcétera. Pero una materia y además optativa y entonces a ver quién entra, ¿verdad? No. Tendríamos que revisar todos los programas de estudio, todos, para de manera integral incorporar la diversidad de la humanidad, la dignidad que es común y la obligatoriedad del respeto a la otra persona. ¿Sí? Muchas gracias. La siguiente dice, la equidad o igualdad de género no sería un mejor modo de educar e informar sin ofender al género opuesto. Violencia genera violencia. Violencia genera violencia. ¿Y dónde creen que empieza la violencia? Digo, espero haber sido clara, ¿sí? La violencia no la empezamos las mujeres. La violencia la empieza el macho.
Y obviamente las jóvenes están respondiendo con violencia. Espero que las respuestas anteriores hayan servido de base para la respuesta a esto. Sí, de lo que se trata es que haya un entendimiento de la dignidad igual entre mujeres y hombres. Pero mientras el macho no lo entienda, difícilmente las mujeres podemos cambiar. ¿Sí? Y no se trata de poner en el paredón a todos los machos. No estamos diciendo eso. No estamos propiciando el que todas las mujeres nos volteemos a castrar a los hombres que encontramos en nuestro camino. No, no estamos haciendo, porque además sería imposible, la mera verdad, digo, ¿para qué nos hacemos guajes? Que todas las mujeres entremos a violar a los hombres. ¿Cómo? ¿Sí? Con tantito susto, miren, pasa nada. Entonces, o sea, no es, o sea, lo digo así para que vean lo absurdo del argumento. Nosotras las mujeres no podemos responder con la misma violencia, primero porque nuestras corporalidades son distintas. Pero más allá de nuestra corporalidad está el mandato de lo que significa ser mujer. Y no tenemos introyectado el ir a darle lata o ir a matar al hombre. No lo tenemos introyectado, no forma parte de nuestro aprendizaje histórico. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo. Las feministas no vamos a andar castrando hombres ni vamos a andar matando hombres. ¿Sí? Pero sí se trata de igualdad y respeto, porque somos seres una y otra vez, lo diré, con la misma dignidad. ¿Sí? Muchas gracias. La pregunta es sobre si la UNAM tiene un tabulador de salarios diferente para hombres y mujeres. Los estímulos como PRIDE son diferentes entre hombres y mujeres, y si ya hay quejas interpuestas para evitar esta brecha salarial en la UNAM que usted menciona. A ver, los tabuladores son los mismos, ¿sí? Investigador, además esos sí son todos en masculino, ¿eh? Investigador de tiempo completo titular A, B y C, no, perdón, asociado primero, ¿verdad? Investigador asociado A, B y C, y luego investigador titular A, B y C. Esos tabuladores son exactamente lo mismo. Pero si hacemos y ordenamos quiénes están en las partes más altas y quiénes están en las partes más bajas, ahí vamos a ver la brecha de género en la universidad. ¿Sí? Bueno, nomás les digo cuántas rectoras hemos tenido en esta Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores, de las 100 mejores de Iberoamérica. ¿Cuántas rectoras? Digo, nada más para empezar, ya sé que el instituto tiene una directora, ya lo sé, su instituto, ¿sí? Pero creo que es la primera, ¿verdad? Es la primera, ¿ven? ¿Cuántos años tiene de haberse fundado el Instituto de Ingeniería? Y es la primera directora. Jurídicas. 70 años. ¿Verdad? Jurídicas tiene 80 años, estamos cumpliendo 80 años de la fundación, ¿sí? ¿Saben cuántas directoras hemos tenido? 0. 0. No hemos tenido una sola directora. La Facultad de Derecho, ¿saben cuántas directoras ha tenido? Una. ¿Sí? Una directora. Ahí está la brecha. No podemos romper el techo de cristal porque no hay condiciones. ¿Y saben qué es lo que preguntan? No, ella de veras quiere ser directora. ¿Y cómo le va a hacer con sus hijos? Ahí está la brecha.
Los tabuladores son los mismos, pero en los espacios, cómo estamos distribuidas las mujeres y los hombres, siempre estamos abajo. Y además, y eso sí, con muchísimo orgullo, ¿saben quiénes tenemos las mejores calificaciones en la universidad? Nosotras, ¿sí? Así de sencillo. Pongámonos y además pongamos a todas las escuelas, institutos, CCHs, prepas y demás, a todo mundo, facultades, a todo mundo, y ordenemos las mejores calificaciones. Seguiremos siendo las primeras las mujeres, ¿sí? Entonces, pero a la hora de traducirse en cátedras, en plazas, en definitividades, ahí se invierte, ¿sí? Entonces, esa es la brecha salarial, esa es la brecha universitaria. La siguiente pregunta dice, desde el ámbito gubernamental, ¿sería recomendable y viable exigir a las administraciones becas o incentivos escolares a más mujeres para que puedan cumplir sus metas profesionales? Con la educación se otorga libertad y capacidad de elección. Existen esos programas. Existe, de hecho, hasta hace no mucho tiempo, CONACYT tenía una línea de política pública que daba más becas a mujeres. Había un bloque, una cartera específica para mujeres indígenas y una cartera específica para madres solteras, para becas para madres solteras. O sea, la política existe, la política ahí está. El problema es que luego el conjunto del Estado no les da los espacios. Es más, cuando llegan no se les reconocen, ¿sí? ¿Saben quién ha sido la única persona que tiene 2 premios Nobel en la historia de la humanidad? Bueno, en la historia del premio Nobel, no tanto de la humanidad, sino del premio Nobel. Marie Curie, ¿sí? Una mujer. Y se sabe, pues solo las feministas lo sabemos, y porque lo andamos diciendo, oigan, que miren, que así va, ¿sí? Y además es en las ciencias, no es en literatura, no es en la paz, es en las ciencias. El problema es el conjunto patriarcal, ¿sí? El que tenemos que romper mujeres y hombres. Por ahí tenemos que ir, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa con el poder que adquieren las mujeres de difamar, de mentir, de presionar con este movimiento? ¿Se escudan en movimientos como este para beneficiarse? Miren, no voy a decir que no existen. Mejor reconozco que no las conozco. No conozco a una sola mujer que haya aprovechado este movimiento para difamar. Suponiendo que existen, es una minoría minoritaria, ¿sí? Y no podemos calificar por una minoría muy minoritaria a todo un movimiento. Es más, les puedo decir que aquellos que dicen que me difamaron, en realidad se están escondiendo en un principio jurídico que es nadie es culpable hasta que todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿sí? Pero este principio jurídico también es un obstáculo para trabajar, investigar y sancionar la violencia machista. ¿Por qué? Porque precisamente la violencia machista se inscribe en los cuerpos de la víctima y el derecho no está preparado para encontrar esas inscripciones, ¿sí? No está preparado para entender cómo tenemos que analizar el cuerpo de la mujer y sus vivencias
para que sea prueba plena. Y entonces es fácil decir, me está difamando. Yo conozco a ese, además ese emérito, a ese doctor emérito de la Facultad de Derecho que dice hoy con los tendederos de la universidad que lo difaman. Y dentro de mi facultad he dicho, no, nadie lo está difamando. Yo me apunto porque yo soy de esas. ¿Sí? Fíjense los años que han pasado y sigue haciendo de las suyas. En cada generación, cada semestre, tiene por lo menos a 3 alumnas que las escoge para estarlas acosando. ¿Sí? No digo su nombre porque es el Instituto de Ingeniería, no la Facultad de Derecho, pero es un doctor emérito. ¿Sí? Y dice que lo difaman, porque no podemos demostrar que lo hizo. Yo podría ir a buscar a mis compañeros de aquel entonces para decir, ¿se acuerdan que ese día me dijo esto y esto y esto? Y me van a decir, pues no. Pues no. Y aunque hubiera sido ayer, ¿qué va a suceder? Los compañeros van a decir, no, estás exagerando, nomás te hizo un piropo. Y con eso desarticulamos las posibilidades de probar y facilitamos el que se sientan calumniados, difamados y reclamen por un juicio justo. ¿Sí? Y aquí abro un paréntesis. Me uno al llamado, o a la propuesta más que llamado, a la propuesta de Rita Segato dentro de los espacios universitarios. Rita Segato tiene una propuesta que me parece sensacional, que la pudiéramos desarrollar precisamente para que las violencias no queden impunes, porque violencia que queda impune es un mensaje de que se puede y que está permitido. Entonces, tenemos que sancionar esas violencias, pero también tenemos que evitar los linchamientos, ¿sí? Porque somos una universidad que está inserta en un Estado de Derecho. Entonces, en vez de buscar, lo que dice Rita es que en vez de buscar un procedimiento penal normativo del Estado externo a la universidad, porque sería la única manera de sancionar a los agresores, ¿por qué no generamos círculos universitarios en donde se cite al agresor con su camarilla, con sus amigos que lo sostienen, y las compañeras que lo denuncian puedan expresar en comunidad lo que está sucediendo? ¿Sí? Si es necesario que se tapen la cara, que se la tapen. ¿Sí? Ahorita empecemos por ahí. No lo hacen porque les da miedo. Bueno, que se tapen la cara. ¿Sí? No importa. Lo importante es que puedan expresar las violencias que sufrieron y en un espacio comunitario se resuelva cómo hacer para que el agresor pida disculpa, no vuelva a repetir ni con esa ni con otras mujeres lo que hizo y garanticemos que el mensaje de sanción comunitaria se extienda. Eso sería un buen mecanismo para terminar con estos argumentos de que las mujeres andamos difamando nomás por pura venganza. Podría ser un buen mecanismo. Y acabaría efectivamente con las probabilidades de que hubiera linchamientos mediáticos respecto de algún inocente, si es que lo hay. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Las medidas que está tomando la UNAM son efectivas o cómo se podrían mejorar? Porque aún hay huecos en las estrategias, por ejemplo, que los profesores y alumnos agresores siguen en las aulas, como menciona. Falta la expulsión de los violentadores. Yo no voy a decir que tenemos que perdonar, ni de chiste. Hemos perdonado por más, pues por la historia de la humanidad, ¿sí? Ha sido una tras otra de los perdones. Lo que sí me parece importante
que si de estos mecanismos comunitarios de revisión de conductas se determina la expulsión, que se expulse, ¿sí? Que se les expulse. Si no hay manera de rehabilitar al agresor más que expulsándolo, que se expulse. ¿Y saben por qué? Porque manda un mensaje muy claro de inadmisibilidad de la violencia. No es un acto de venganza, es un acto de justicia, fundamental para acabar con el mensaje de permisividad. Las políticas públicas que está generando la universidad son incipientes. La unidad sobre la violencia contra las mujeres tiene muy poco tiempo de haberse creado. El protocolo, ¿cuántos años tiene? 4, si mal no recuerdo, de haberse sacado el primero de los protocolos. Son verdaderamente políticas universitarias muy recientes, muy incipientes y que están literalmente en el ensayo y el error, ¿sí? Esto no nos funcionó, tenemos que meternos o perfeccionar de esta y esta, o sea, de una manera o de otra. Creo que tenemos que seguir avanzando en la institucionalización de prácticas que de manera clara rechacen la violencia contra las mujeres, de manera así, contundente. Y en ese ir avanzando, sí se van a pisar callos, claro que sí se van a pisar callos, pero tarde o temprano vamos a llegar al equilibrio en donde ya no existan estas violencias machistas, es decir, las violencias que se cometen en contra de las mujeres solo por ser mujeres. Y acabando con estas, la esperanza y la filosofía misma nos dicen que si acabamos con estas violencias, también disminuimos las otras hasta erradicarlas. Porque si la primaria, que es la interpersonal hombre-mujer, ¿sí?, los dos sexos de la misma especie, que están hechos para proteger a la perpetuación de la especie, ¿sí?, si acabamos con ella, desde luego acabamos con otras formas de violencia. A más largo plazo, pero también se acabaría, ¿sí? ¿Se acabó, María Fernanda? Se acabó. Solamente hay algunos comentarios. No sé si quiera que los lea o terminamos. Como ustedes digan, como ustedes digan. No, como usted prefiera. Léelos, porque algunos son muy interesantes, ¿sí? Sí, Por favor. Antonio dice, un comentario, una barda pintada, infraestructura dañada, un auto quemado, tiene solución porque es material. La muerte de una mujer causado por un feminicidio jamás se recupera. Lo que quiero decir es, cuando lo vives de forma muy cercana, genera rabia. Gracias, Antonio. Y también hay quien dice que creo que antes de la voluntad debe haber conciencia. En la medida que soy consciente puedo desarrollar la voluntad. Yo creo que van de la manita, pero sí es cierto, ¿sí? Y listo, son todos los comentarios. Con Gracias. esto concluimos las preguntas. Muchísimas gracias, Fernanda. Doctora Alicia, ya yo estaba muy emocionada de recibirla, de conocer su trayectoria y de oír, pero me dejó muchísimo más emocionada aún porque entiendo que estamos dando en el instituto, no voy a hablar de más, en el Instituto de Ingeniería estamos dando con esta conferencia y otras más que podemos tener, pequeños pasos para ese avance que pretendemos lograr de una cultura interna en contra de la violencia, tan sencillo como eso. Nos aclaró, o sea, la claridad de pensamiento y de palabra nos dio
un bagaje impresionante. Yo creo a todos los que estamos, no me dejarán mentir, nuestros compañeros, colegas que nos están acompañando. Agradezco ampliamente esa claridad que es muy necesaria para los que no tenemos un acercamiento a estos temas. Nada más recalcar cosas que las preguntas nos dieron la oportunidad de reforzar, y es lo de la educación. Sí, efectivamente, tendríamos que empezar por la educación básica, pero tenemos que educarnos los maestros para, digamos, crear esa conciencia y entonces generar esas voluntades. Sí, efectivamente, nosotros estamos respondiendo también a una política universitaria y, como dice, es una política con pocos años de haber nacido, las diferentes, incluso los instrumentos, pero claramente con un norte y que efectivamente estamos en una universidad y nos podemos dar el lujo de investigar, probar, experimentar y regresar, pero creo que esa es como la primera voluntad, y que yo esperaría que todos estuviéramos ir ganando adeptos sobre esa voluntad cada vez más. Muchísimas gracias, doctora, muy, pero muy satisfechos con sus palabras. Ha sido muy gratificante el compartir estos momentos. Gracias a todos y a todas las que nos acompañaron del Instituto de Ingeniería y Público en general. Gracias, María Fernanda, y gracias, Amalia, gracias, Luis Arellano, la doctora Rosa María Ramírez, por la oportunidad de este compartir. Yo simplemente les agradezco al instituto. En esos estereotipos uno piensa en ingeniería y piensa en machos. Estoy viendo y estoy constatando que no va, así no va, y que efectivamente hay una comunidad en el instituto, en su instituto, preocupada por el adelanto de las mujeres, de la comunidad de mujeres del propio instituto, y eso habla bien, muy bien, de los hombres que integran esa comunidad. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctora. Pues de esta manera concluimos la conferencia Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los institutos y centros de investigación de la UNAM, que tuvimos el gusto que presentara la doctora Alicia Pérez Duarte y Noroña. Les recordamos a las personas que están viendo esta transmisión que estará disponible posteriormente en las redes sociales del Instituto de Ingeniería. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes, gracias.